Cuando oyes Irán, ves uranio enriquecido, el estrecho de Hormuz y columnas de humo negro. Las noticias te enseñaron esa imagen tan efectivamente que olvidaste preguntar qué hay detrás de las montañas. A través del estrecho de Hormuz fluye en tiempos de paz una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Mides Irán por lo que temes, no por lo que está allí. Es un país donde más de 2000 pueblos de montaña funcionan ininterrumpidamente desde hace cientos de años, la mayoría de los cuales no tiene carreteras asfaltadas y nunca ha aparecido en ningún servicio de noticias, ni iraní ni occidental. En la provincia de Azerbaiyán Oriental, 40 minutos de Tabriz, la gente vive dentro de roca volcánica desde hace 700 años. Nadie nunca informó sobre ellos. El paisaje de Irán no es solo desiertos y depósitos de petróleo. Son las montañas Zagros, extendiéndose 1500 kilómetros desde el noroeste hasta el Golfo Pérsico. Las montañas Alborz, elevándose más de 5000 metros. Mesetas volcánicas, gargantas, laderas con inclinación de 60 grados y cientos de pueblos que crecieron en ese terreno como una excrescencia de roca. Ninguno de ellos aparece en análisis estratégicos porque ninguno de ellos está en la ruta de los buques tanque. Khandovan, Masuleh, Abiane, Palangán, Sar Aga Seyed, Meimand, algunos tienen 3000 años, otros 700, todos aún habitados. No hablamos de museos al aire libre. Hablamos de lugares donde una mujer secando arroz en un techo que es al mismo tiempo un pasaje para los vecinos que regresan del mercado nunca ha visto el mar. Una mujer mayor en Khandovan, que vive 1000 kilómetros del estrecho de Hormuz, separada de él por una cordillera más alta que la mayoría de los Alpes. Cuando se le pregunta sobre las sanciones, se encoge de hombros porque su granja nunca dependió del petróleo. Casas excavadas en toba volcánica, pueblos suspendidos en acantilados como nidos de golondrina, pañuelos estampados que sobrevivieron la revolución de 1979, canales subterráneos antiguos como Roma, pan cocido en piedras de río idénticamente como bajo los aqueménidas. Todo esto existe, funciona, persiste. Y los medios te mostraron solo refinerías. Los pueblos de montaña iraníes no sobrevivieron porque alguien los protegiera. Sobrevivieron porque eran demasiado difíciles de encontrar, demasiado incómodos de conquistar, demasiado tercos para desaparecer. Lo que se ve como aislamiento es en realidad un escudo. Los ejércitos destruían ciudades, pero pueblos situados 40 kilómetros hacia arriba por carreteras serpenteantes, a 2700 metros sobre el nivel del mar, donde el único camino es un sendero para mulas, los ejércitos los evitaban porque no valía la pena el esfuerzo. Los imperios vienen y se van. La toba volcánica permanece.
Estos pueblos existen fuera del marco informativo, no como monumento del pasado, sino como un ecosistema social, tecnológico y material funcional que ideó cómo sobrevivir sobre roca, con agua de canales subterráneos y pan cocido en piedra. No están detrás de nosotros. Están delante de nosotros, y no lo sabías, porque nadie nunca los consideró noticia. Khandovan está en la provincia de Azerbaiyán Oriental, 40 minutos de carreteras serpenteantes de Tabriz, en una garganta tan estrecha que el sol de la tarde desaparece una hora antes de la puesta. El pueblo se parece a una colonia de termitas trasladada a escala humana. Cientos de conos volcánicos, cada uno de 5 a 20 metros de altura, que surgen del suelo en diferentes ángulos, con agujeros cortados en la roca como ventanas de barco. No son ruinas convertidas en museo. Aproximadamente 170 familias viven aquí permanentemente, dentro de conos de toba que se formaron por una erupción del volcán Sahand hace 11.000 años. La toba volcánica no es dura como el granito. Es porosa, blanda comparada con otras rocas, lo bastante blanda para excavarla con martillo y cincel, pero lo bastante resistente para no colapsar en siglos. Los residentes no construyen paredes, las descubren. Las puertas llevan directamente al interior del cono, donde la temperatura es de 15 a 18 grados centígrados durante todo el año, sin importar si afuera hay 35 grados o menos 10. Sin calefacción en invierno. Sin aire acondicionado en verano. La roca actúa como regulador térmico, integrado en la geología, más antiguo que cualquier tecnología que llamaríamos ingeniería. Las habitaciones se distribuyen dentro del cono como cámaras en una colmena. En el nivel más bajo la cocina, arriba los dormitorios, en lo más alto la despensa de grano y queso seco. Cada habitación se excava manualmente, se añade a medida que la familia crece. Un hombre que en 2019 excavó una habitación para su hijo recién nacido dijo que la roca recuerda la forma de la herramienta, que la toba es blanda mientras está mojada y se endurece al secar, así que tienes que saber cuándo golpear. Su padre lo enseñó durante un año antes de permitirle tocar la pared. El único otro lugar en la Tierra donde la gente vive dentro de toba volcánica es Capadocia en Turquía. En Capadocia los últimos residentes se fueron en los años 60. Hoy son hoteles, restaurantes y tours con guía. En Khandovan, vivir dentro de la roca no es una atracción, es logística. Sin ladrillos, sin cimientos, sin andamios. Las paredes son el edificio. El pueblo está en una garganta a 1900 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas por todos lados excepto uno. El único camino que lleva aquí serpentea desde la llanura.
No hay asfalto dentro del pueblo, escaleras de piedra, rampas de tierra compactada, senderos entre conos tan estrechos que 2 personas se cruzan de lado. Ningún ejército en la historia consideró Khandovan un objetivo que valiera la pena. Los mongoles quemaron Tabriz en 1241. Khandovan sobrevivió porque estaba 3 horas de viaje a caballo hacia arriba, en una garganta donde no se podían establecer máquinas de asedio. Los safávidas en el siglo XVI reformaron cada ciudad importante en Irán, trazando nuevas calles, plazas, mezquitas. En Khandovan nadie construyó ningún edificio estatal, porque no había dónde. Cada centímetro de tierra ya estaba ocupado o demasiado inclinado. En el siglo XIX, Persia se modernizaba según patrones británicos y rusos. En Khandovan, nadie lo notó. La primera carretera asfaltada llegó aquí en 1998. Hasta entonces, el pueblo era accesible solo a pie o en burro. La inaccesibilidad no era aislamiento, era un escudo. Lo que parece atraso era en realidad una forma de protección contra lo que sucedía en las llanuras. Khandovan sobrevivió no porque alguien lo protegiera, sino porque era demasiado incómodo de encontrar, demasiado difícil de controlar y demasiado profundamente integrado en Toba para ser remodelado. Los residentes no abandonaron el volcán. El volcán se convirtió en su arquitectura. Khandovan existe dentro de la roca. Masuleh existe sobre la roca, verticalmente en capas, como si alguien hubiera apilado casas una encima de otra y olvidara dejar espacio para calles. El pueblo está en la provincia de Gilan, en una ladera con una inclinación de más de 60 grados. Es la única ciudad en Irán a la que no pueden entrar automóviles. No porque esté prohibido, sino porque las calles son literalmente los techos de las casas inferiores. Cada nivel es simultáneamente el piso de una familia y el patio de la familia arriba. Los peatones caminan por los techos como por aceras. Una mujer seca arroz en su techo. Por ese mismo techo pasan vecinos que regresan del mercado. Nadie pide permiso, nadie se disculpa, porque la frontera entre espacio privado y público nunca fue trazada aquí. No es arquitectura diseñada para la comodidad. Es arquitectura forzada por una ladera demasiado inclinada para construir de otra forma. Las casas tienen un muro grueso hacia el valle y verandas abiertas hacia la montaña, una construcción que enfría en verano y bloquea el viento en invierno. Cada familia vive en un espacio que es simultáneamente un pasaje para vecinos de niveles superiores, como si todo el pueblo fuera un edificio con 1000 entradas. No hay automóviles, no hay bicicletas, no hay carros.
Todo lo que llega a Masulé llega en lomo de mula o en las espaldas de un hombre. Para residentes de la provincia de Gilan, que crecieron a la sombra del mar Caspio y trabajaron en llanuras de arroz, Masulé no es una postal, es un lugar donde actos simples como traer un saco de cemento a casa requieren 3 horas y 2 hombres. El pueblo fue fundado hace aproximadamente 1000 años por gente que huía de invasiones mongolas. La ladera los ocultó. La inclinación del terreno hizo imposible un asedio. No hay línea de ataque, no hay camino para caballos, no hay forma de cercar el pueblo desde abajo sin exponerse al fuego. Durante 10 siglos nadie consideró Masulé un objetivo que valiera la pena. La modernización llegó a la provincia de Gilan en los años 70 del siglo XX. Asfalto, plantas eléctricas, tuberías. Masulé permaneció sin asfalto porque los ingenieros no encontraron forma de colocar una carretera en una ladera de 60 grados sin derribar la mitad del pueblo. El pueblo todavía está aquí, no porque alguien lo protegiera, sino porque era demasiado difícil de reconstruir. La ladera que parecía aislamiento era en realidad un escudo. El capítulo anterior te dejó en un techo que es simultáneamente una acera. Este capítulo te lleva a un pueblo que nunca cambió de color. Abiane está a 2.200 metros sobre el nivel del mar, entre Isfahán y Kazán, en una garganta tan estrecha que el sol llega a las casas inferiores solo por 5 horas al día. Ves el rojo antes de notar las casas. Paredes, adoquines, umbral, tierra bajo los pies, todo en el mismo tono de óxido de hierro disuelto en la arcilla local. Los residentes revisten las casas con arcilla excavada 3 kilómetros del pueblo y mezclada únicamente con agua de un manantial de montaña. Sin aditivos, sin colorantes, sin cemento. El rojo viene de la roca, así que dura mientras dura la roca. Cada año después de la estación lluviosa, el revoque debe renovarse, no porque se agriete, sino porque se absorbe. Un hombre mayor se sienta frente a su casa con pantalones anchos de algodón y zapatos tejidos de fibra que su madre usaba antes que él. Cada mañana limpia el umbral con arcilla fresca, como si renovara un pacto con la roca bajo sus pies. Pero más que el color, lo que sorprende es lo que usan las mujeres en este pueblo. Pañuelos blancos estampados en lugar de oscuros. Una tradición que se remonta a la época sasánida, del siglo III al VII de nuestra era. Sobrevivió la invasión árabe, la invasión mongola, la centralización safávida, las reformas de Reza Pahlaví y la revolución de 1979. Ningún código de vestimenta nunca se aplicó aquí,
no porque el pueblo se rebelara, sino porque estaba demasiado lejos para que alguien protestara. El pueblo habla un dialecto que los lingüistas clasifican como un relicto del persa medio, Pahlavi, un idioma que sobrevivió 1300 años después de que el imperio sasánida cayera. Para los residentes de Abiyane, el pasado no es un monumento para visitar. El pasado es lo que llevan en la cabeza, lo que pronuncian, con lo que revocan las paredes cada primavera. Abianej está en una garganta a una altura a la que ninguna ruta comercial llegó. Demasiado alta para reformar, demasiado rocosa para colonizar, demasiado roja para pasar por alto, pero demasiado lejos para cambiar. Ningún dialecto, ningún traje, ninguna tradición sobrevivió aquí por la fuerza. Sobrevivieron por la distancia. Cultura preservada no por la resistencia, sino porque nadie nunca la consideró digna del esfuerzo de cambiar. Hay lugares en Irán que no encontrarás en Google Maps. No porque alguien los ocultara, porque nadie nunca los consideró lo bastante importantes para mapearlos. Sar Aja Sayed está a 2.700 metros en las montañas Zagros, en la provincia de Chahar Mahal Bakhtiari. No hay asfalto aquí, no hay tienda, no hay farmacia, no hay comisaría. No hay nada que pueda llamarse carretera. Hay un sendero para mulas. El pueblo fue construido por bakhtiyaris nómadas, que se establecieron hace algunas generaciones y construyeron casas de piedra partida, sin mortero, en cascada. El techo de un edificio es el patio del siguiente. Roca sobre roca. El peso sostiene la construcción. Las piedras se ajustan una a la otra simplemente por su colocación, como si conocieran su lugar en la ladera. El único combustible a esta altura son las heces secas de ganado. Las mujeres cocinan pan sobre piedras calentadas por fuego de este combustible. El aroma de este pan es diferente a cualquier otro. Los residentes lo reconocen por el olor, no por el sabor. La temperatura cae por debajo de cero aquí durante medio año. El invierno cierra el pueblo durante 4 meses. Nadie entra, nadie sale. Las provisiones deben durar. Si no duran, nadie vendrá. Esto no es aislamiento elegido por estética o creencia. Es aislamiento impuesto por topografía. 600 kilómetros al este está Meymand, un pueblo en la provincia de Kerman, inscrito en la lista de la UNESCO en 2015. La gente vive allí en cuevas talladas en arenisca hace al menos 3000 años, lo que la convierte en uno de los lugares más antiguos
continuamente habitados en la tierra. Las cuevas son frías en verano, cálidas en invierno, completamente resistentes al viento. Maimond aparece en un registro internacional. Sar Agha Sayed en ninguno. La diferencia no está en la arquitectura o la antigüedad. Está en que Maimond era lo bastante accesible para que alguien la estudiara. En todo Irán hay cientos de asentamientos como Sar Agha Sayed, pueblos sin nombre en el mapa, sin carreteras de acceso, sin administración, que han sobrevivido desde la Edad Media hasta el presente, porque eran demasiado incómodos, demasiado altos, demasiado rocosos para que alguien se ocupara de ellos. El imperio sasánida cayó hace 1400 años. Estos pueblos horneaban pan en piedra antes de la caída sasánida y lo hornean ahora. Su persistencia no es un acto de resistencia. Es simplemente persistencia, tranquila, repetible, sin ningún interés en su propia historicidad. Protección por invisibilidad. Supervivencia por falta de interés. Balangan está en la provincia de Kurdistán, construida en un acantilado sobre el río Sirwan, casas de piedra descendiendo en cascada tan pronunciadamente que el techo del edificio inferior sirve como patio del superior. El río es visible, pero el agua real fluye bajo tierra. El pueblo está conectado a un sistema de qanats, canales de riego subterráneos que transportan agua de fuentes de montaña a través de decenas de kilómetros, dirigidos únicamente por gravedad, sin bombas, sin energía más allá de la inclinación del terreno. Irán posee más de 33.000 qanats. Muchos de ellos funcionan ininterrumpidamente desde hace 2.500 años. El qanat en la región de Gonabad tiene 33 kilómetros de largo y estaba en funcionamiento cuando Alejandro quemaba Persépolis. Está en funcionamiento hoy. La UNESCO inscribió los qanats iraníes en la lista del Patrimonio Mundial en 2016, reconociéndolos como el sistema de riego más antiguo y funcionante de la Tierra. La construcción es simple de describir, difícil de ejecutar. Cavas un pozo vertical en las montañas, donde el agua se acumula en una capa freática bajo la superficie. Luego cavas un túnel horizontal, el qanat, que desciende la pendiente, acercándose gradualmente a la superficie, hasta que el agua comienza a fluir por gravedad hacia el pueblo o el campo, a veces 50 kilómetros de la fuente. Cada 20 a 50 metros cavas otro pozo vertical que sirve para ventilación y acceso a mantenimiento. Desde el aire, el qanat se parece a una línea de puntos en el desierto. La tierra extraída de cada pozo se coloca en un anillo alrededor de la abertura,
creando un patrón que es el único rastro externo de todo el sistema. En Palangan, un hombre con botas de goma desciende cada semana al canal subterráneo para limpiar los sedimentos del flujo. Se llama Mukani y es uno de los últimos en el pueblo que conoce la topografía de los kanats de memoria, porque nadie nunca hizo mapas. El túnel es estrecho, del ancho de los hombros, y oscuro más allá del alcance de cada pozo. El Mukani se mueve a tientas, evaluando el estado del canal por el sonido del agua golpeando la pared. Cuando el agua fluye suavemente, el túnel está limpio. Cuando borbotea o cambia de tono, hay un bloqueo en algún lugar. Removerlo requiere entrar al canal en agua que llega a las rodillas, a una temperatura que en invierno cae por debajo de 5 grados centígrados. Cuando se le pregunta por qué no se ha automatizado, se encoge de hombros. La automatización requiere repuestos que deben pedirse. El Kanat requiere solo a alguien que descienda. Los ejércitos destruyeron ciudades sobre Kanat, pero los canales mismos persisten porque eran invisibles, subterráneos, difíciles de localizar sin conocimiento local del terreno. Los Kanats sobrevivieron la invasión árabe en el siglo VII, los mongoles en el XIII, oleadas sucesivas de guerras y reformas hasta hoy, no porque fueran defendidos, sino porque eran demasiado profundos para alcanzarlos. Civilización expresada como física de gravedad. En muchos pueblos del Zagros, una mujer se levanta antes del amanecer y enciende el horno. No eléctrico, de arcilla, construido de la misma tierra sobre la que se levanta la casa. En el fondo hay piedras de río, cada una del tamaño de un puño. El fuego debajo las calienta a una temperatura en la que la masa se hornea en 120 segundos. El pan se llama sangak, literalmente pedregoso. Se hornea exactamente de esta forma desde hace 2500 años. Los textos persas de la época aqueménida describen el mismo horno, la misma piedra, la misma mujer levantándose antes del amanecer. El imperio aqueménida cayó en 331 antes de nuestra era. El pan permaneció. En Abiane, las mujeres preparan kashk, yogur fermentado cocido a consistencia de pasta, secado al sol durante 10 días, almacenado en jarras de arcilla enterradas en la tierra. Sin refrigerador, el kashk mantiene su valor nutritivo durante más de un año. Cuando se le pregunta por qué no lo guarda en un refrigerador, una mujer responde que el refrigerador arruina el sabor, pero la tierra no. En los pueblos bactillares, los hombres preparan kawarma, carne de oveja cocida en su propia grasa, enfriada en viento montañoso a temperatura cercana a cero, almacenada en recipientes de piedra.
La grasa conserva la carne durante todo el invierno. Ningún refrigerador es necesario a 2,500 metros de altura, donde la noche convierte el agua en hielo durante 8 meses al año. Para una mujer en un pueblo bajo el Zagros, que cada semana saca una jarra de la tierra, la sacude y corta kashk seco en un plato, un refrigerador no es un signo de progreso. Es un signo de falta de espacio para guardar conocimiento. Nadie escribió la receta del sangak en ningún tratado culinario persa. Nadie lo aprendió en la escuela. Una niña que por primera vez coloca masa en piedras calentadas se ha sentado junto a su madre desde los 6 años mirando, hasta que un día su madre le permitió intentarlo. La temperatura de las piedras se evalúa con la mano levantada a 20 centímetros sobre el horno. Si no puedes mantenerla más de 3 segundos, las piedras están listas. No hay termómetro. Tampoco lo había bajo los aqueménidas. En un pueblo, el techo de la panadería se derrumbó durante un terremoto en 2017. Las mujeres excavaron los escombros, sacaron las piedras, construyeron un nuevo horno en una semana. En esa misma semana hornearon sangak. Pan que recuerda un imperio no recuerda terremotos. Recuerda solo la temperatura de la piedra y el movimiento de la mano. En las montañas Zagros existen lugares donde la religión no es doctrina, es arquitectura. Tequíes, santuarios sufíes, se encuentran en pueblos como Palangán y en los márgenes de Kandován, integrados en la roca tan completamente que la línea entre templo y piedra es imposible de trazar. No son estructuras monumentales. Algunas no son más grandes que una habitación excavada en Toba, con paredes cubiertas de caligrafía tan fina que hay que pararse a centímetros de ella para leerla. Un tequíe en un pequeño pueblo cerca de Urmía ha sido usado ininterrumpidamente durante 300 años. Un sufí sentado en una esquina, cara a la pared, repite una palabra durante 1 hora. El sonido rebota en la piedra y regresa cambiado, no como eco, sino como armonía que la roca produce sola. Sin instrumentos, solo voz y geología. En la época safávida, cuando el chiismo se convirtió en la religión estatal de Persia en 1507, muchos tequíes sufíes fueron cerrados o incautados por el clero chiita. Los que estaban en los pueblos más altos, más inaccesibles, sobrevivieron. Nadie subió lo suficientemente alto para liquidarlos. Para los residentes de estos pueblos, un tequíe no es un lugar de disputas teóricas sobre Dios. Es un lugar donde el agua es bendecida antes del viaje a los Qanats,
donde un recién nacido es introducido por primera vez a la comunidad, donde hombres se sientan en silencio después de regresar de las minas de cobre en las montañas. El misticismo sufí, famoso por la poesía de Rumi y el baile de los derviches giradores, en estos pueblos no es filosofía. Es una práctica. Un tequiye en Palangán cabe 16 personas, siempre que todos se sienten. Las paredes son desnudas, excepto por un nicho que contiene una piedra de la fuente. No un símbolo, sino la fuente literal de agua que alimenta al pueblo. En 1979, cuando la Revolución Islámica prohibió muchas prácticas sufíes como desviación de la ortodoxia, los tequies en pueblos sagrosinos continuaron ceremonias sin interrupción. Demasiado lejos de Teherán para que alguien los inspeccionara. En Kandovan la orden sufí Nurbakhshi sobrevivió 5 siglos, sin anunciarse, sin reclutar, sin publicar, simplemente aceptando a quienes llegaban a pie y tocaban. Los pueblos no protegieron el sufismo por lealtad teológica. Lo protegieron porque el tequié es parte de la misma infraestructura que el kanat y el horno de pan. Cada uno resuelve un problema concreto: cómo almacenar agua, cómo hornear pan, cómo sentarse juntos en silencio cuando en invierno nadie sale durante 2 meses. Teología expresada como física medible.